Y en este tiempo me he tomado llamo así, esta bendición que Manuel me confió de poder traerles cada domingo algo de una serie titulada El diseño de Dios para su familia. Y básicamente nos hemos centrado en explicar o en ayudar a que usted mismo, por las escrituras, pueda ver cómo Dios, número uno, pensó en ti. Número dos, cómo Dios provee lo necesario y a tiempo. Número tres, cómo Dios confía en su familia. Número cuatro, Dios lleva en sus brazos a la familia. Dios te ha hecho un modelo para inspirar y Dios es el amor que excede los límites y las generaciones. Todos estos son los títulos de cada uno de los mensajes. Ya hablamos acerca de que Dios pensó en ti y estuve explicando cuando estábamos hablando de ese tema en particular, estuvimos hablando de que una familia se forma por individuos, individuos que se reconocen entre sí. Número dos, también una familia se forma es por un modelo pensado, no es al azar, no es por capricho. Hay un modelo que se pensó para la familia y ese modelo lo pensó Dios para la familia. Y una familia, que es el punto en este primer tema, que era Dios pensaba en ti o Dios piensa en ti, es que una familia se sacrifica por ser familia, cueste lo que cueste. Así como lo hizo Jesús en la cruz por sus hermanos, así como lo hizo el Padre al entregar su Hijo para que hoy seamos miembros de la familia de Dios, Dios se ha preocupado. Ese fue el tema de la semana de hace varios domingos de Dios piensa en ti. El siguiente tema, que sé que fue un tema que movió a algunos corazones y los movió profundamente por los comentarios que recibí, tiene que, como les venía diciendo, en el tema 2 o el siguiente tema, después de Dios pensó en ti, era Dios provee lo necesario y a tiempo. Y tocamos 3 puntos que yo sé que algunas personas son movidas por estos puntos, pero que eran necesario hablarlos. Número uno es que tenemos que comprender y entender que Dios ha provisto ya el sustento para la familia. Y sin quitarle la responsabilidad del rol que cumple tanto el hombre como la mujer, hay que entender que el que provee es Dios. Dios es el proveedor. Pero el segundo punto de la semana pasada tenía que ver con que Dios nos ha dotado de habilidades y dones para nuestro bienestar. Es decir, que así como Dios provee y nos dio la creación y nos dio todo lo que tenemos, Dios está esperando de que pongamos en ejercicio nuestras habilidades, que pongamos en ejercicio nuestros dones y que podamos comprender que estos dones y estas habilidades están dentro de la familia, en cada uno de sus miembros. Y todos los miembros de la familia tienen que ser productivos y todos los miembros de la familia tienen que cuidar. Son dos funciones específicas, ser productivos y cuidar. Tenemos que aprender a cuidar, aprender a ser parte de eso. Y dentro de eso, Dios espera que al imitarlo a Él, nosotros seamos una fuente de bendición a otros. Por eso es que hay ciertos principios que los hablamos la semana pasada, que tenían que ver con cuidar nuestra manera de administrar nuestros bienes, la manera de cómo nos administramos nuestras propias finanzas. Dios aspira que haya capacidad de ahorro e inversión en la familia. Dios espera que la familia no pida prestado. Sí, estamos en una sociedad que nos lleva más bien a comprometernos con el crédito todo el tiempo. Pero lo que Dios anhela es que los hijos de Dios no se llenen de deudas. Eso está ahí escrito en la palabra. Otra de las cosas que Dios no quiere que es que sus hijos se coloquen como fiadores de otros. ¿Por qué no? Porque Dios espera que cada quien resuelva su problema, pero que cada quien lo resuelva con Él. Y que el principio de la provisión de Dios comienza en las Escrituras. Y leímos todo lo que fue Deuteronomio 28 y estuvimos hablando de cómo Dios espera que seamos una iglesia que dé. Y cuando estamos hablando de dar, no estamos hablando del principio de manipulación de algunos predicadores de turno, sino que estamos hablando de que el dar es una respuesta de la madurez de la persona en su aprendizaje de las escrituras, donde la misma palabra es la que nos dice que no endurezcamos nuestro corazón hacia el que está necesitado, sino que como parte de nuestra madurez y nuestro crecimiento en Dios, la iglesia madura, la familia madura en Cristo, es una familia que da, no por obligación, no porque alguien la manipule, sino porque es
el proceso natural de una iglesia sana que obedece las escrituras. Así que tengamos bien en cuenta estos puntos, porque el día de hoy vamos al tercer tema que habíamos preparado, que hoy vamos a hablar acerca de la confianza. Dios confía en su familia. Escúchelo bien, Dios confía en su familia. Desde el principio de la creación, Dios nos está dando muestras de que Él confía en nosotros. Si usted se va conmigo a Génesis capítulo 1, venga, abra su Biblia allí donde usted la tenga, busque el capítulo 1 de Génesis y vea el verso 31. Capítulo 1, verso 31 de Génesis. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo era bueno en gran manera. Léalo conmigo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Si nosotros nos damos cuenta de estos pasajes, y lo vemos en todo su esplendor, vemos que Dios no es un Dios que está haciendo las cosas al azar. Bueno, ay, me salió una mata, me salió un árbol, me salió un perrito, me salió un gato, así como si Dios estuviera tirando las cosas, como es el pensamiento de algunos filósofos, como que si todo viniera del azar, que todo viniera por generación espontánea. Y tenemos que entender de que Dios en su creación, Él se dedicó tiempo, y para dedicarle ese tiempo, Él confió en la forma en como Él estaba mostrando, o en la forma en que Él estaba mostrando todo. Entonces es importantísimo y es sumamente clave que entendamos que usted es bueno porque Dios lo creó bueno en gran manera. Así que cuando se vea en el espejo, no tienen por qué agarrar y criticar su cabello, ni criticar su espalda, ni criticar otras partes de su cuerpo, simplemente porque usted no se sienta satisfecho consigo mismo. Porque usted es el producto de la disciplina que usted hizo para tener el cuerpo que tiene y para tener las partes que usted tiene. Pero aún así, Dios le dio lo que usted necesitaba. Le dio la vida, le dio las habilidades, y es importantísimo, importantísimo que usted comprenda que usted ha entrado a la existencia, ha entrado a este espacio que Dios le regaló porque Dios confía en usted. Hay gente que no logra comprender que Dios confía en nosotros. Dios confía en ti. Si estás allí al lado de tu esposa o de tu esposo, de tus hijos, míralos a los ojos y dile, mira, Dios confía en ti. Dios confía en ti por una simple razón. Es que Él te formó, te creó. Y como Él te creó, Él está contento contigo. Y esto es importante que lo sepas, que no puedes vivir la vida bajo el pensamiento católico de que Dios está bravo con uno y de que uno tiene que pagar penitencia, que uno tiene que entrar a un purgatorio mental para poder entonces ser aceptado por Dios. Igualmente hay un pensamiento evangélico que se levanta para hacernos ver como que si Dios está bravo todo el tiempo, como que si Dios estuviera molesto con uno, como si Dios está tan molesto porque pecamos que entonces es tan bravo, tan bravo, tan bravo que no te le acerques, ni siquiera hables con Él. Pero eso no es así. Sí, pecamos, sí. Sí, cometimos el error en el Edén. Sí, Adán y Eva se equivocaron, pero aún así Dios confió en Adán y Eva. Aunque los sacó del huerto del Edén, aunque los quitó del lugar de privilegios que tenía, todavía Dios confiaba en ellos, porque Dios permitió que, a pesar del error que cometieron en el huerto, Él los cubrió, Él los vistió. Es decir, Él les dio algo con que cubrirse, y aunque salieron de allí, Él les dio una responsabilidad. En el capítulo 3, cuando usted ve en Génesis capítulo 3, que ellos cometen el error, no voy a leerlo todo porque ya usted conoce esto. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y Dios el Señor le dijo,
Ahora, ahora el Señor dijo, perdón, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a hacer que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén para, y oigan la frase, lo mismo que se repite en Génesis 2:15, le dice, para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Y aquí esto es sumamente interesante porque hay un grupo con el cual yo siempre converso, que es un grupo de bibliolectores, y habían algunos que decían, pero bueno, ¿cómo es esto de que había un árbol de la vida y que Dios va a poner una espada para separar del árbol de la vida? ¿Y qué hubiese pasado si el hombre hubiera comido el árbol de la vida? Es que el árbol de la vida siempre fue de alguna forma un símbolo, una manera de describirnos en el futuro quién sería Cristo en medio de nosotros. Es la simbología de la vida. Y cuando uno en pecado se quiere acercar a Cristo, pero viene no con la intención de conocer a Cristo, sino con la condición de pecado, vivir, permanecer en el pecado y querer la vida eterna. Entonces ahí cuando Dios dice, no, no es bueno que el hombre viva para siempre, que el hombre viva para siempre en una condición de pecado y que pretenda vivir en una condición absolutamente de orgullo y absolutamente de separación y pretender querer la vida eterna y pretender querer muchos días de bien sin entender que es Dios el que confió en él. Si Dios ha confiado en el hombre y es el hombre el que ha defraudado la confianza de Dios, no es al revés, porque uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la sociedad es querer siempre echarle la culpa a Dios de todo. Es como decir, bueno, ¿por qué hay tanta gente pobre en el mundo? Si Dios existiera, no hubiese tanta gente pobre en el mundo. Si Dios existiera, no estaríamos pasando tanto sufrimiento. Si Dios existiera, no estaríamos pasando por tantos problemas. Pero aún así, y con todo el descaro de la actitud del ser humano, Dios confía en el hombre. Dios todavía confía en ti. Dios preparó un espacio donde tú pudieras acercarte y donde tú pudieras vivir en familia. Y es tremendo porque todo esto que ocurrió con Adán y Eva se va a repetir de diferentes formas en las siguientes familias que va a tener la Biblia o que vamos a ver en la Biblia. Por lo menos en el caso de Adán y Eva, Dios le confió el huerto y Dios caminó con ellos, caminó allí en el huerto, trató de darles lo mejor, o mejor dicho, hizo todo lo necesario para que ellos tuvieran lo mejor, pero ellos dudaron, es decir, ellos jugaron con eso, ellos trataron de buscar la manera de a su forma tratar de vivir y entender lo que era lo bueno y lo malo. Y ahí es donde está el gran problema, que la moralidad del bien y el mal es totalmente distinta a lo que es la vida. Por eso fíjense que en el huerto había muchísimos árboles y el único árbol que le estaban diciendo a ellos que no comieran era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad es ese sentido moralista donde todo es o bueno o malo, o bueno o malo. Y en el caso de Cristo, cuando vamos a ver la ética cristiana va mucho más allá de solamente decir que yo hago lo bueno o hago lo malo. La ética cristiana es que nosotros estamos sometidos a la autoridad de las escrituras para conocer la verdad y conocer la vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Allá en Juan 14:6, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Usted lo conoce. El camino, la verdad y la vida es Cristo, es Jesús. Y cuando vemos lo que este árbol representa, que el árbol de la vida era eso que ellos no podían extenderle la mano, era porque todavía venía un proceso de restauración que ellos tenían que vivir. Había algo en la historia que tenía que ocurrir y Dios siguió buscando al hombre. Fíjense que con los hijos de Dios vamos a darnos cuenta que
con el corazón de Dios, buscando que la familia pudiera entender la confianza que él le tenía. Vamos a ver después la historia de Caín en el capítulo 4, Caín y Abel, cómo ellos traen ofrenda a Dios, ellos quieren traer una ofrenda a Dios, pero hay un conflicto entre hermanos. Y el conflicto entre hermanos es que simple y llanamente uno se sintió ofendido porque Dios no lo miró igual. Simple y llanamente, esta historia es profunda. Dice así, después, perdón, dice, capítulo 4, verso 3. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, del trabajo, un fruto del trabajo. Y Abel también llevó a algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejor entre ellas. Oigan esa frase. Trajo de qué? De lo mejor. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esto hay que entenderlo desde la dimensión, porque esto no es para manipular a la gente con respecto al dinero, y entiéndase bien. Aquí hay algo que tiene que ver con la actitud de presentarnos ante Dios con lo mejor. Y esto es tremendo cuando él dice con lo mejor. Dijo, él agarró y tomó el tiempo de trabajar y buscar lo mejor para el Señor. Y el Señor miró con agrado lo que él hizo. No la ofrenda, sino que miró con agrado la actitud con que él trajo lo que trajo, la actitud con que él vino y se presentó. Entonces dice que Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice, sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Estamos diciendo que el pecado nos está acechando, es decir, las situaciones, las circunstancias en la vida nos están llevando a que o bien sea, entendamos a quién nos estamos dirigiendo, a quién le estamos confiando lo que nosotros damos, o que andemos simplemente haciendo las cosas solamente por rutina. Es decir, Caín no hizo nada malo, lo que estaba haciendo era trabajar. ¿Qué hay de malo en trabajar? ¿Qué hay de malo en esforzarse por la familia? ¿Qué hay de malo en hacer las cosas que son necesarias y ya? Pero cuando vemos a Dios en la actitud que está comparando de Caín y de Abel, él está viendo de que Abel estaba dispuesto a darle a Dios lo mejor que él pudiera hacer en su vida, lo mejor del trabajo de su vida. Y lamentablemente el pensamiento católico y evangélico tradicional ha hecho de que el trabajo se vea muchas veces como un castigo y de que la forma de yo darle a Dios es agarrar y traerle y darle lo primero que encuentre en mi bolsillo o lo primero que a mí se me ocurra. Es más, uno ha escuchado mucho en el pensamiento evangélico cuando la gente dice, ay, bueno, voy a cantar esto que no lo ensayé, no lo practiqué y no tomé tiempo para prepararme para la gloria de Dios. Y entonces la gente a veces trae cosas delante del altar del Señor que ni siquiera la han preparado por amor al Señor. Y esto que tiene que ver con el tema de hoy es que Dios quiere que su familia lo conozca. Ese es el primer punto de este punto de hoy, que es Dios confía en su familia. ¿Por qué? Porque ¿cómo nace la confianza? La confianza en una pareja nace, es de el tiempo que pasan juntos. La confianza en una pareja nace de el que los dos puedan contarse sus historias y que los dos puedan aprender el uno del otro. ¿De dónde nace entonces la confianza? Hay una gran diferencia entre confiar y hay una gran diferencia entre creer. Tú puedes creer que la persona que tú tienes al lado es una persona importante para ti, puedes creerlo, pero confías en esa persona. Tú puedes creer en tus hijos, pero la pregunta es, ¿confías en tus hijos? ¿Le confiarías la llave de tu carro? ¿Le confiarías la llave de tu casa? ¿Le confiarías a tu esposa tus secretos más profundos? ¿Le confiarías a tu esposo lo que tú tienes? Es decir, la confianza no es algo que surge de creer. Ah, yo creo que mi esposa es buena, o yo creo que mi esposo es bueno, sino que la confianza es algo que se construye.
Dios construyó un huerto porque tenía confianza en el hombre. Pasó tiempo con el hombre. Era suficiente. Miren, el tiempo de Adán y Eva en el huerto nadie lo sabe porque ese era eterno. Nosotros entendemos el tiempo es en el momento en que el hombre cae en pecado y entonces ahí empezamos a contar los días porque sabemos que vamos a morir. Pero el detalle está en que en esta familia de Adán y Eva, esta familia, había un problema aquí, una disfuncionalidad tan tremenda. ¿Por qué? Porque es una pareja donde el hombre le echa la culpa a Dios de la mujer que le dio, como cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. El hombre le echa la culpa a Dios por la mujer que le dio, la mujer le echa la culpa a la serpiente porque la engañó y después tienen dos hijos que en vez de aprender de la lección de los padres, termina un hijo matando al otro hermano. Es decir, esta familia es todo un arroz con mango. Cada quien le echa la culpa a alguien y la frase de Caín, cuando Dios le pregunta por su hermano, él es simplemente decirle, bueno, ¿y acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar protegiendo a mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar cuidándolo? Es decir, estamos viendo una familia aquí que dentro de su ambiente no le está dando realmente el honor al Señor en algunas cosas que él merece, sino que cada vez más la actitud de esta familia de Adán y Eva es la actitud de nuestra sociedad actual, donde Dios es el culpable de las cosas malas que pasan, pero nadie quiere asumir de que tenemos una lucha interna con algo que se llama el orgullo. Por eso cuando yo hablo del pecado, me gusta comparar el pecado con el orgullo, la actitud que tiene el ser humano de no querer conocer ni valorar a Dios. El orgullo, esa soberbia humana de querer hacer las cosas a su manera y como quieren y como les da la gana, hace que empecemos a dudar de la confianza que Dios tiene en nosotros. Y el pensamiento religioso nos hace pensar siempre que Dios no confía en nosotros y que nos tiene que estar castigando todo el tiempo para que lo podamos obedecer. Y eso no es así. Es más, cuando yo hablo con mis hijos, cuando yo hablo con ellos, yo trato de motivarlos. ¡Hola! Yo trato de motivarlos y les digo que ellos tienen que comprender que si tú vas a entrar en un proceso de disciplina, la disciplina no es castigo. El castigo es producto de la indisciplina. Es decir, lo voy a volver a repetir. La disciplina no es castigo. El castigo es producto de romper la disciplina. Si tú vas a adelgazar, si tú vas a ir a bajar algunos kilitos de más, porque en enero todo el mundo quiere bajar algunos kilitos de más por todo lo que comió en diciembre, tú te metes en una disciplina, en un régimen donde cumples ciertas normas y ciertas reglas para lograr tus objetivos. La disciplina es meterse dentro del marco de unas reglas para poder lograr un objetivo. Pero el castigo es sobre aquel que rompe la disciplina. Lamentablemente, en el pensamiento latinoamericano, cuando hablamos de disciplinar, la gente piensa es en castigo. Y cuando Dios confía en el hombre, simple y llanamente, dentro de su proceso de corrección, le va a decir, mire, Señor, ahora, mire, yo te había puesto todas las comodidades, pero ahora la tierra te va a dar trabajo. Pues. Ahora la tierra te va a dar trabajo y vas a sufrir tratando de hacer algo que yo te había hecho cómodo. Te había preparado un camino mucho más cómodo, pero tú te has querido ir por el orgullo y el orgullo ahora te está metiendo donde te metió. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Cuando vemos a los hijos de Dios, después de este caso de Caín y Abel, que vemos que ya hay un hombre muerto, ya pasa todo esto donde Caín se va y se mete en otra tierra y empieza, digámoslo así, lo que es esa maldad terrible de los hombres, la violencia de los hombres. Dice que Dios le dio a Eva a un otro hijo, a Seth. Y cuando le da este otro hijo, dice que entonces comenzaron los hombres a adorar al Señor. Ellos comenzaron a honrar el nombre del Señor. Y esto es bien importante y es bien interesante que lo pensemos, que lo analicemos, porque esto que Dios hace
al dar un nuevo hijo a Adán y Eva, es como diciendo, hay nuevas oportunidades para que la familia se restaure, si la familia está dispuesta. Y vamos a ver entonces en toda una cantidad de descendencia de cómo Dios empieza a levantar hombres de fe. Y aquí es donde yo quiero llegar. Dentro de toda la descendencia de Caín, dentro de la descendencia del nuevo hijo, de Adán y Eva, esto es bien interesante, que comienzan todos los hombres a invocar el nombre de Dios y va a ser aproximadamente 4 generaciones más adelante que va a aparecer un personaje que llama mucho la atención por su relación, porque son puras familias. Cuando usted va al capítulo 5 en Génesis, va a encontrar una serie de familias y dentro de las familias está la familia de Enoc. Y en Enoc dice que después de engendrar a Enoc, Jared vivió 800 años, engendró hijos e hijas y entonces murió. Pero dice aquí, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Está en el verso 21 del capítulo 5 de Génesis. Y si usted me acompaña, miren lo que dice. Y entonces Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Wow! Aquí estamos viendo que la confianza que Dios tiene en los hombres no se ha perdido, porque a pesar de lo que pasó con Caín y Abel, Dios todavía está esperando que una generación nueva se levante, que una generación esté dispuesta a entender que Dios confía en él. Y eso lo vivió Enoc. Así como Adán y Eva, Enoc caminó con Dios. Dice, anduvo siempre con Dios y un día Dios se lo llevó. El anhelo de Dios siempre ha querido de que la familia esté conectada con él. Y ese es el gran punto que hoy traigo, que tienes que reflexionar, porque no solamente lo hizo con Enoc, él lo va a hacer después, más adelante, en el capítulo 6, con Noé. Dice que toda la población se había echado a perder. Dice que los hombres comenzaron a multiplicarse en el capítulo 6, verso 1, por toda la faz de la tierra y le nacieron hijas. Y sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y entonces tomaron mujeres para sí y las escogieron entre ellas. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando para siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Estamos diciendo, mira, Dios no se va a estar deteniendo a estar peleando con el hombre todo el tiempo. Él le dio una responsabilidad y el hombre está como que empeñado en echar a perder las cosas. Dice, entonces ahí es cuando empieza a recortarle los años al hombre y dice, vivirá entonces en el verso 3 del capítulo 6, dice, vivirá hasta 120 años. Hasta los tiempos de Enoc y de Matusalén, perdón, hasta el tiempo de Matusalén, uno va a ver que todos los hombres casi podían llegar a 1000 años. Matusalén llegó a 969 años. Miren, nada más, imagínense eso. Casi 9 siglos duró Matusalén. Y Lamec, que viene siendo su nieto, es tremendo como él va a vivir tantos años, casi, y ellos van a morir cerca del final o cerca del final de la construcción del arca. Toda esta gente va a morir casi cerca de la construcción del arca. A Noé, cuando Dios le manda a construir el arca, él tardó un siglo entero, 100 años construyendo el arca. Y es impresionante cómo todo esto tiene que ver con la gente que invocaba el nombre del Señor, con gente que Dios le confió tareas. Y Dios confía sus tareas a gente que de verdad está dispuesta a escuchar su voz y a hacer algo diferente. Y el Señor dice que al ver a Noé, él se dio cuenta de que este hombre era justo. En el verso 9 dice, Noé era un hombre justo y en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Entonces, la cuestión aquí o el punto es que Dios ayudó a Adán y Eva, aún a pesar de que se equivocaron, porque Dios confiaba en Adán y Eva,
aún a pesar de su error. Dios confió en los hijos de Adán y Eva, en toda la generación que venía, porque de alguna forma u otra de ellos salió gente justa, gente que estaba dispuesta a escuchar la voz de Dios. Pero así como salió gente justa, así también salió gente que no aceptó la confianza que Dios había puesto sobre ellos. Aquí que esto es bien interesante. Adán y Eva le dio un huerto. A los hijos de Dios les dio los espacios para caminar con él. Y en el caso de Enoch, le dio un espacio que él aprovechó y a pesar del pecado, Dios pudo llevárselo. Esto es bien importante saberlo. Con Noé y su familia hizo un reseteo mundial prácticamente, porque con Noé y su familia permitió no solamente que construyeran un arca, sino que les permitió que ese trabajo que hicieron, que pudiera ser una burla, se convirtiera en un precedente que condenó a toda una generación, condenó a todo un grupo de gente que estaba sumergida en la violencia, pero fue a través del arca, a través del trabajo de la familia de Noé, que entonces se comenzó un nuevo proceso a nivel mundial. Con Abraham, entonces, años más adelante, comienza otro nuevo proceso, que es decirle a Abraham la manera como él quería o como Dios tenía pensado hacer con el mundo, con la tierra. En el capítulo 12 vamos a ver cómo Dios termina hablándole y le dice a Abraham, ver capítulo 12 de Génesis, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Siempre, siempre en el corazón de Dios ha estado el hecho de que Él ha puesto su confianza en ti y en tu familia porque Dios quiere, escucha bien, Dios quiere que seas de bendición a las naciones. Dios quiere que seas de bendición a la gente que está alrededor de ti. Dios confía en ti aún a pesar de tu pecado, aún a pesar de tus errores. Dios confía en ti. Dios sabe que puedes fallarle, pero Dios tiene un plan y ese plan es para que tú te metas dentro de la visión, de la cosmovisión de Dios, que seas de bendición. Alguna persona me dirá, pero eso es solamente para Abraham. Eso es solamente para Abraham. Esa promesa no es para mí. Esa promesa la dijo Dios, fue para Abraham. Pues déjame decirte que esa promesa una y otra vez se repite en las escrituras de que Dios quiere que seas de bendición para las naciones. Así que yo te invito a que vengas un momento en las escrituras a la primera carta de Pedro. Vete a la primera carta de Pedro y vas a descubrir cómo Dios ha estado en todo momento, desesperado porque tú entiendas de que has sido apartado para que tú puedas ser de bendición a las naciones. Y una de las cosas que Dios quiere que entendamos es que si fuimos apartados para ser de bendición a las naciones, tenemos que dejar que sea Dios el que nos diga quiénes somos y no nos los diga esta sociedad. En primera de Pedro 2, 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que han alcanzado misericordia. Eso quiere decir que si Dios tiene pensado que tú vas a ser de bendición a las naciones, tú no puedes estar enganchado, amarrado con el hecho de que te sientas culpable y de que no merezcas a Dios o de que no mereces el amor de Dios o que tú pienses que esta pandemia o que todo lo que está pasando alrededor de ti, la situación política o la situación económica que estás viviendo, significa que Dios te está castigando. Lo que Dios sí está haciendo es un proceso de disciplina para todos sus hijos que no es castigo. El castigo viene, pero el castigo viene para aquellos que no acepten la disciplina de Dios. El castigo viene para los que no acepten la disciplina de Dios. ¿Y qué significa eso de la disciplina de Dios? Que Dios quiere, y este es el siguiente punto, que entremos en comunión con Él. Y para entrar en comunión con Él, yo tengo que entrar en un proceso
que es más profundo que solamente el hecho de saber que Dios existe. Yo tengo que entrar en un proceso de comunión con Dios. Así que quiero invitarte, por favor, a que pienses por un instante en los 3 puntos del día de hoy para ver si estamos aquí. Los 3 puntos del día de hoy que Dios quiere que tú pienses es que Dios quiere que su familia le conozca. 2, Dios quiere que su familia se mantenga en comunión. Y 3, Dios quiere que su familia cumpla con su propósito, que la familia cumpla con su propósito. Así que Dios quiere que lo conozcas. Colosenses 2, 12 al 14 dice, sepultados en él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, Dios fue el que se preocupó porque tuvieras un lugar y que ese lugar de confianza lo recuperes aún a pesar de tu pecado y de tu error. Él quiere que trabajemos en comunión. Él quiere que todos los miembros de la familia, todos los miembros de la casa estén en comunión. Efesios 4, verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tiene que haber una comunión real entre los padres y los hijos, entre los esposos. Tiene que haber el deseo de realmente trabajar juntos a pesar de las diferencias y a pesar de todas las circunstancias. Porque si Dios es capaz, Dios siendo Dios, es capaz de perdonarte, ¿quién eres tú para no perdonar lo que te hizo tu primo, tu prima, tu tía, tu tío, tu abuela o tu abuelo? ¿Quién eres tú para no perdonar? Ok. Quizás alguno de ustedes me dirá, no, pero es que esta persona abusó de mí. Oye, mira, no, esa persona me estafó, esa persona me robó a pesar de ser mi familia, esa persona abusó de mi confianza. Eso ocurre. Pero en este caso en particular, la vida del creyente, la vida de la familia de Dios, lo que lo marca la diferencia es que su corazón no está basado en lo que yo estoy sintiendo y en la rabia que estoy sintiendo, sino el corazón de Dios es que entremos en el proceso de entender quién es Dios y qué significa el amor de Dios. Ciertamente tienes que tomar acciones legales donde tienes que tomar acciones legales. Eso es parte también del amor. Parte también del amor es que tú puedas poner las cosas en su lugar. No puedes aceptar el abuso, no puedes aceptar el maltrato, no puedes aceptar las cosas que quieran destruir tu vida. Pero si hay algo que tenemos que comprender es que la familia tiene que entrar en un proceso de restauración y de perdón. La familia tiene que entrar en un proceso de reconciliación. Colosenses 3, verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que Dios quiere que lo conozcas, pero también Dios quiere que entres en un proceso de comunión con la gente que está alrededor de ti. Tiene que haber un proceso de comunión. Tiene que haber un proceso en el cual tú comprendas, tú entiendas que tu comunión con el Señor es el reflejo, o mejor dicho, tu conducta es el reflejo de tu comunión con el Señor, y ese reflejo de esa comunión parte del amor precisamente. Solamente el amor es lo que nos transforma y nos da la capacidad de perdonar. Esto no es ni siquiera algo que uno lo puede hacer como esfuerzo humano. Es simplemente la gracia de Dios la que te permite que tú puedas acercarte al Señor de una manera que puedas como comprender y entender ese gran amor. Solamente Dios puede hacer eso, de darte el amor que se derrama en tu corazón simplemente por gracia para que tú puedas comprender lo que Dios te quiere, para que tú puedas comprender la magnitud del amor de Dios en tu vida. Así que te invito a que vengas por un momento a la Escritura
y puedas comparar qué es lo que Dios quiere dentro de esto, de que es esa comunión y de ese amor, qué es lo que Dios quiere que la familia haga. Dios le dice a Abraham, mira, yo quiero que salgas de tu casa y de tu parentela. Yo quiero que salgas de la cultura familiar tuya y comiences a construir una nueva cultura familiar. Yo quiero que tú seas un reflejo de mi gloria. Yo quiero que seas un reflejo de mi gloria. Y es entonces cuando Pablo, dentro de esa investigación que le hace de la misma escritura, se da cuenta de algo que es demasiado grande, que es mucho más grande que poner una norma de decir los hombres hacen esto y las mujeres hacen aquello. Tiene que ver con comprender la magnitud de cómo Dios nos está viendo como familia. Efesios capítulo 5 dice varias cosas sumamente interesantes. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de la inmoralidad sexual, ni de la avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Es por eso que Dios no acepta lo que esta sociedad quiere, que es que todo el mundo viva dentro del marco de la pornografía, de que la gente tiene que vivir su vida sexual bajo el marco de la pornografía, de que el compartir las parejas es algo normal, porque el adulterio ya es algo parte de una vida de pareja sana, porque eso es lo que vende esta sociedad. La fornicación, ya nuestros jóvenes no saben lo que es la fornicación, porque ellos tienen relaciones sexuales con sus novios, con sus novias, porque todo el mundo lo hace. Esa es la expresión que dicen muchos de nuestros jóvenes cuando dicen, todo el mundo lo hace. Pero la fornicación es fornicación y el adulterio es adulterio, porque la fornicación y el adulterio es el reflejo de simple y llanamente no entender quién es Dios. Y cuando Dios nos mete en una disciplina, Dios quiere es que podamos recibir la recompensa que tiene el hecho de disciplinarnos hacia un objetivo. Vean en el verso 4 del capítulo 5 de Efesios, dice, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo, avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Dios. Es decir, que el proceso de sanidad de la familia es entender que Dios confía en ti. Dios confía en ti y seguirá confiando en ti y seguirá buscando que una tía, que un primo, que un programa de televisión, que un programa de radio, Él seguirá buscando las maneras de acercarte a Él, acercar a tu familia para que tu familia pueda conocer a Dios en su plenitud, porque Dios está empeñado en bendecirte. Que nadie los engañe, verso 6, que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esta clase de personas. Es decir, Dios no quiere que nos juntemos con las personas que pueden desvirtuarnos del llamado de Dios para nuestra vida. Pero esto no quiere decir que nos vamos a aislar del mundo y que no vamos a ayudar a la gente a conocer al Señor. Estamos hablando de que es Dios el que nos está invitando. Dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad. Verso 8. Pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. Oigan esta frase y es tan clave. Comprueben lo que es agradable al Señor. Así que la gente que realmente ha entendido que Dios confía en él o en ella, va a comenzar a vivir bajo los preceptos y bajo los principios de esa confianza. Cuando alguien te da su confianza, cuando alguien te brinda su confianza, lo mínimo que tienes que darle es respeto. Tienes que respetar a la persona que te brindó su confianza. Y eso aplica con Dios primeramente y aplica con los miembros de tu casa, con los miembros de tu familia. No puedes pervertir la esencia de tu hogar. No puedes pervertir lo que tu hogar es. Porque si perviertes tu hogar, perviertes tu propia vida y puedes destruir más que tu propia vida. Puedes destruir comunidades enteras. Así que en el verso 11 dice, no tengas nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas.
todo este pensamiento de ideologías, todo este pensamiento de frases que se dicen para que la gente destruya a los que están siendo gestados en el vientre de la mujer, todo este movimiento para hacer que la familia tenga que verse como la variante humana y no como el modelo original de Dios. Todas estas cosas que están pasando socialmente tiene que ver con el hecho de que Satanás quiere destruir tu forma de pensar. Y aquí la escritura te dice que tienes que ser capaz de denunciar lo que está pasando. Tienes que ser capaz de no vivir en la clandestinidad, sino poder levantar tu voz y decir, yo no quiero este tipo de pensamiento, esta línea ideológica no la quiero. Yo no quiero esta línea ideológica política, yo no quiero esta línea ideológica sexual, yo no quiero esta línea ideológica del pensamiento religioso, destructivo o del pensamiento religioso de confusión. Yo tengo una línea y esa línea viene de la palabra de Dios y de la escritura. Y dice aquí, se los leo, verso 12. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. 13. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice la escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tiene la iglesia que despertar. La iglesia tiene que abrir sus ojos y entonces comienza dentro de toda esta disertación que dice Pablo, donde está hablando de la manera como debemos pensar y de la manera como tenemos que andar, como en el verso 15, que dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir y no vivan ya como necios, sino como sabios. Traduzco la palabra necio, no vivan más como estúpidos. Esa es la frase. Necio significa estúpido, tonto. Si no vivan más como necios, como tontos, como estúpidos. Wow, hermano, usted me está llamando. No, 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 no. A los hijos de Dios no se les llama necios. Pero un tonto, un necio, tiene varias características. Y esas características lo dice aquí la escritura en el verso 16. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos y procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino en lo cual se lleva al desenfreno, más bien llénense del espíritu y hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor en el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo tantas características, no porque sea un escrito en la Biblia que yo lo leo de forma rutinaria, sino porque está diciéndome a mí de que el necio no hace estas cosas. El necio no le canta al Señor. El necio no adora a Dios. El necio no aprovecha el tiempo, lo pierde. El necio es la persona que es insensata. Es la persona que no procura entender la voluntad de Dios, sino que mientras vaya viniendo, vamos viendo. El necio descrito aquí en la escritura es la persona que no tiene la disposición de verdad de estar en la presencia de Dios, sino que tiene una actitud que destruye a su familia. Y es por eso que a partir del verso 21, vean cómo se va a meter con la familia y dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus esposos como honran al Señor. No está diciéndole honren a sus esposos, no. Está diciéndole, si ustedes confían en el Señor, así como confían en el Señor, así como le dan honra al Señor, el comportamiento hacia sus esposos es el resultado de su comunión con el Señor. Es el resultado de esa relación que ustedes tienen. Así que la manera como traten a sus esposas están diciendo, perdón, la manera como tratan a sus esposos están diciendo cuál es el tipo de comunión que tienen con Dios y de qué manera se están relacionando con Él. Y luego dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Pero eso no se queda allí, porque le está diciendo, mira, yo confío en ti, mujer, y yo confío en que lo que yo te estoy pidiendo que hagas con tu esposo, lo vas a hacer porque estás aprendiéndolo de mí.
Es decir, es Dios, el Dios que tú conoces, el que te está dando ciertas instrucciones. Pero no se queda allí, porque entonces le habla al esposo y le dice, esposos, amen a sus esposas. Ámenla, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, es decir, para hacerla exclusiva, para apartarla, para que sea exclusiva. Dice, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Estamos hablando de otra dimensión de confianza. Aquí la confianza que Dios ha depositado en su familia es que lo imitemos al punto de ser verdaderamente perdonadores, que seamos tan común, es decir, estemos en tanta comunión con el Señor, que seamos el reflejo mismo de lo que es Dios. Es decir, es como si nosotros fuésemos literalmente los representantes, los embajadores. Somos los apóstoles. Esa frase suena muy dura porque la han tergiversado, la han destruido, la han echado a perder en el mundo religioso. Pero la palabra apóstol significa enviados. Y la familia son los embajadores de Dios para mostrar la relación entre Cristo y la iglesia, la relación entre los que confían en Dios y la familia de Dios. Y vean el verso 29. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Y dice en el verso 32, grande es este misterio. Pero el misterio no es con respecto al hombre y la mujer. Dice, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y ustedes las esposas honren a sus esposos. En otra versión dice, respeten a sus esposos. Y esto es mutuo. Esto es para todos. Esto es tanto para el hombre como la mujer. Tenemos que entrar en confianza con el Señor. Salmo 106, 47 dice, sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alaben tu santo nombre y para que nos gloriemos en tus alabanzas. ¿Qué significa esto? Dios quiere que toda la iglesia, es decir, todas las familias, sean para alabanza de su nombre. Salmo 79, 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo 145, 21. La alabanza de Jehová proclama mi boca. Todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y cuando estamos hablando de alabanzas, no estamos hablando solo de canciones, porque hay gente que piensa que las alabanzas son canciones o canciones rápidas. Esto no tiene nada que ver con canciones, tiene que ver con proclamar con nuestra conducta, con nuestro trato, con la manera en que nos comportamos entre nosotros como familia, de que Dios es alabado. Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Vean lo que dice Jeremías, porque todo como el cinto se junta a los lomos del hombre, así como la correa se junta allí en el pantalón, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. Oro al Señor para que la iglesia Getsemaní, todos y cada uno de los miembros de la iglesia, comprendan de que no puede haber división dentro de nuestras familias. Bajo ninguna circunstancia
podemos darle lugar a las peleas, a los pleitos, a las envidias y a las situaciones que hacen que la familia se mantenga dolida, porque eso no alaba al Señor. Y uno nota cuando una persona alaba al Señor, porque la vida misma de esa persona es una continua alabanza. No es solamente las canciones, es la lectura, es la ofrenda, es el caminar, es el visitar a los hermanos, es el hablar con el hermano. Mira cómo estás, cómo te ha ido, cómo están las cosas. Eso se siente. Ah, pero hermano, aquí no pasa eso. Es verdad. Una de las cosas que yo estoy contentísimo es que la iglesia de Getsemaní es una iglesia de familias que comparten, que están juntas, pero hay cosas que no se ven en lo público. Y hay una frase popular en el mundo latinoamericano, es que se te están notando las costuras. Lo han dicho algunas personas, quizás se diga más en Venezuela que en otros países, pero se te están notando las costuras. Hay cosas que aunque uno no las dice, el cuerpo la grita, nuestro comportamiento lo grita. Y uno tiene que entender que todo lo que somos como familia está dando testimonio de quién es Dios. Sofonías 3:20 dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Quizás para ti ha sido un castigo lo que has estado sufriendo con tu enfermedad. Quizás para ti ha sido un castigo lo que has estado sufriendo y viviendo por causa del empleo o por causa de ciertas situaciones que te están aquejando. Pero Dios confía en ti. Dios confía en ti. Lo ves una y otra vez en las escrituras. Dios confía en ti. Dios no te menosprecia, Dios no menosprecia tu trabajo, Dios no menosprecia lo que haces. No tienes por qué menospreciarte. No tienes por qué caer en eso que está pasando en tu interior por causa de la rabia o de la envidia o de la avaricia. No tienes por qué dejarte hundir en sentimientos que traen división a tu familia o falta de perdón de entre los miembros de la casa. Tenemos que volver y conocer al Señor y acercarnos al perdón y a la comunión. Número 1, tienes que conocer al Señor. Número 2, tienes que estar en comunión. Tienes que entrar en ese proceso de mantener la comunión. Y número 3, el último, Dios quiere que su familia cumpla la misión. Dios te puso como una familia de fama. Y fama es que Dios quiere que te conozcan como familia. Dios quiere que vean tu familia. Y dirás, pero es que yo no necesito fama. La fama no es de Dios. No eres tú el que decides qué tú vas a hacer contigo. Es Dios el que decide. Es Dios. Padre, en el nombre de Jesús oro por las familias de la iglesia de Getsemaní. Y lo que significa que volvamos a la comunión contigo. Lo que significa que volvamos a tu presencia y de que entendamos de que eres tú el que estás empeñado en que el perdón, en que la restauración de la familia, en que la confianza se restaure y que podamos no solamente confiar en ti, sino también confiar en los miembros de la casa. Padre, el Padre nuestro dice que nos perdones así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, ayúdanos a perdonarnos unos a otros en la familia. Ayúdanos a entrar en comunión de amor. Ayúdanos a restaurarnos como esposos, como esposas. Ayúdanos a restaurarnos como padres e hijos. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser un solo cuerpo, que honre tu nombre y que seamos todos para la alabanza de la gloria de tu gracia y que podamos publicar esto que tú has puesto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Si hay alguna persona en este lugar que no ha entregado su vida a Jesús, o alguno de los que me está escuchando en este momento por las diferentes redes sociales, yo quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesús y le rindas tu corazón. Señor,
Oro por esta persona para que tú la bendigas y para que ella pueda hacer la siguiente oración. Tú que estás allí, repite esta oración conmigo para rendirle tu corazón al Señor. Dile, Señor, reconozco que necesito conocerte. Reconozco que necesito respetar lo que tú me estás dando. Reconozco, Señor, que necesito tu gracia. Yo quiero tener la capacidad de perdonar y quiero tener la capacidad de restaurar mi familia. Yo te rindo mi corazón y mi vida. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Entrego todo mi ser. Reconozco que Él murió en la cruz, pero también resucitó de la muerte y hoy me da un lugar en su familia. Y hoy entrego todo lo que soy y recibo su paz y su bendición. Hazme nacer de nuevo, Dios, para pensar de la manera que tú quieres que yo piense. Amén y amén. Gracias por haber hecho esta oración. Recuerden que tenemos los servicios del miércoles y del viernes para que estemos todos juntos y puedas recibir toda la atención y puedas compartir con los hermanos que están orando, que están intercediendo. Y gracias a todos los hermanos que han estado orando e intercediendo por las diferentes familias que han estado pasando por diferentes necesidades. Vemos cómo la mano de Dios está sosteniéndonos a cada uno y cómo la mano de Dios se ha extendido para bendecirnos y para sanarnos y para darnos un lugar en su mesa. Así que gracias, les bendigo en el nombre del Señor. Ahora, Padre Celestial, bendigo a cada uno y bendigo la jornada de esta semana y de todo lo que ellos han planificado y que como familias podamos seguir dando testimonio para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ok, así como estaba diciendo el pastor, es importante que si la persona hizo esta oración, pueda comunicarse con nosotros para guiarle a usted en su vida espiritual. Así que puede tomar el número de teléfono que está ahí en el chat y comunicarse con nosotros para que reciba la ayuda espiritual que sea necesaria.